Pentecostés, y desde aquí queremos también mandar, como siempre, un saludo a todas las personas que nos siguen por internet. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y aquí estamos perseverando y sirviendo al Señor, esperando que sean bendecidos tanto los presentes como los que nos miran por internet. Así que necesitamos un Pentecostés. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Del poder pentecostal del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, he predicado a principios de este año muchas veces acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy, como no podía ser de otra manera, volvemos a compartir del poder pentecostal, porque hoy hace 50 días que se celebró el Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección lo celebramos hace 50 días, 7 semanas y un día. Entonces, Pentecostés significa eso, 50 días después de la Pascua de Resurrección, después de que Cristo resucitó, 50 días después, eso es lo que significa la palabra Pentecostés, que viene del griego, que significa 50, así que 50 días después de la resurrección de Cristo, es que descendió el Espíritu Santo sobre toda la iglesia que se encontraba reunida en el aposento alto en Jerusalén, como todos sabemos. Así que hoy sería ese día, el día de Pentecostés. 120 hombres que estaban reunidos en el aposento alto fueron, como todos sabemos y como todos hemos escuchado en numerosas ocasiones, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y lo que vamos a hablar hoy está en el libro de Hechos de los Apóstoles, aparte de otros textos que vamos a citar de manera complementaria. Así que, hermanos, si Jesucristo estuvo apareciéndose a sus discípulos durante 40 días, después de haber resucitado, que es lo que dice la palabra de Dios, que Cristo se estuvo apareciendo durante 40 días después de haber resucitado a los discípulos, es decir, que a partir del día de la resurrección, Cristo se apareció durante 40 días a sus discípulos y luego ascendió a los cielos. Es decir, 40 días más tarde se supone que después de haber resucitado asciende al cielo. Entonces es lógico pensar que esos 120 seguidores que servían al Señor y que estaban reunidos en el aposento alto, pues si el Señor ascendió después de los 40 días, pues para llegar a los 50 faltaban 10. O sea que de la resurrección a la ascensión, pues habrían 40 días y sumándole 10 días más, que es el tiempo que los apóstoles estuvieron reunidos orando y buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo descendió 50 días después de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, perdón. Así que hoy se está celebrando el día de Pentecostés y hoy en el cristianismo se recuerda, se conmemora ese glorioso día de Pentecostés que marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. Es decir, podíamos decir que ahí en Pentecostés nació la iglesia. La iglesia había sido concebida por el Señor Jesucristo, había estado poniendo las bases y los fundamentos, y luego cuando Cristo hizo su obra y terminó su trabajo aquí en la tierra, como saben todos, resucitó después de haber muerto, ascendió a los cielos, y prometió a sus discípulos diciéndoles que enviaría el Espíritu Santo para que no estuvieran solos. Entonces, es un recuerdo, el día de Pentecostés es un recuerdo espléndido y maravilloso de lo que sucedió por primera vez en el día de Pentecostés en el aposento alto, y el que quiere saber más de esto, pues se lea el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 y 4, porque ahí vemos el inicio, el nacimiento de la iglesia. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí lo tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Nosotros creemos esa verdad, que hoy en día cada creyente necesita un Pentecostés en su vida. Cada persona, cada creyente necesita el poder pentecostal en su vida. Tenemos la promesa de Jesucristo de que recibiremos poder. Ahí lo tenemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué cosa dice? Poder. ¿Cuándo?
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el mandato de Jesucristo a sus discípulos, y efectivamente se cumplió tal como el Señor lo había determinado. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo y entonces fueron testigos de la resurrección y de las enseñanzas de Jesucristo. Llevaron el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra llegaron predicando la palabra de Dios. Nosotros creemos que hoy en día cada creyente necesita ese poder pentecostal en su vida. ¿Cómo vamos nosotros a impactar a esta generación si no tenemos el poder del Espíritu Santo? Es imposible. Tenemos la promesa de Jesús de Hechos 1:8, que ya la hemos leído. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el apóstol, después de haber recibido, Pedro, el apóstol, después de haber recibido la promesa del poder pentecostal, el apóstol Pedro salió a predicar, no solamente él, sino todos los que estaban con él reunidos allí en el aposento alto, salieron a la calle y comenzaron a predicar. Y en la predicación, el apóstol Pedro, que fue, digamos, uno de los más destacados ese día, lo vemos enseñando a su generación lo que la generación de aquella época y de toda la época de la iglesia deben hacer para recibir ese poder, ese regalo, esa promesa del Padre, ese bautismo del Espíritu Santo. Pedro, quien había negado que era amigo de Jesucristo, ya saben que negó 3 veces que conocía al Señor Jesucristo, pues ahora está convertido el apóstol Pedro después del día de Pentecostés. Ese hombre que era titubeante, miedoso, indeciso, inestable, ahora está lleno del poder del Espíritu Santo y ahora se ha convertido en un heraldo, en un mensajero de fuego predicando la palabra de Dios. Vamos a ver a Pedro predicando en los capítulos siguientes, capítulo 2 del libro de los Hechos, en los versículos a continuación del versículo 14, y vamos a examinar el sermón de Pedro, que va dirigido a aquella generación, pero también a nuestra generación. Tenemos el deber de insistir, hermanos. Yo como pastor tengo el deber de insistir, de motivar, de animar a la iglesia a buscar el poder pentecostal. Yo sé que algunos lo han estado buscando, pero pronto se desinflan, pronto se desaniman. Y si lo has estado buscando y todavía no lo has recibido, no te desalientes, hermano, no te desanimes. Sigue buscando, sigue insistiendo al Señor para que Dios vea tu insistencia y para que Dios vea tu perseverancia. Y finalmente el que busca va a encontrar. Amén. Algunos creyentes buscan ese poder pentecostal, están convencidos y dicen, oh sí, es verdad, Señor, necesitamos ese poder, y comienzan a buscarlo con mucho entusiasmo durante un tiempo, y al ver que no lo reciben, pues entonces dicen, seguramente eso no es para mí, o eso cuesta demasiado, cuesta mucho trabajo, hay que estar mucho tiempo ahí orando, y a veces no queremos orar, sino queremos que Dios lo haga todo y que nosotros no pongamos absolutamente nada de nuestra parte. Incluso hay algunos grupos evangélicos que dicen que la promesa del Espíritu Santo era solamente para aquella generación, para aquella primera generación de la iglesia, para la generación de los apóstoles. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Vamos a ver que eso no es cierto en esta prédica y en el libro de Hechos capítulo 2, como digo. Vemos varias cosas del sermón de Pedro, que está recién bautizado con el poder del Espíritu Santo. En el versículo 14, aquí tenemos una defensa de lo que sucedió el día lo que sucedió el día de Pentecostés no era una borrachera, como estaban diciendo los críticos y los adversarios de la iglesia y los que se burlaban de los cristianos. Decían, no, esos están borrachos todos. Entonces, en este capítulo 2 vamos a ver que lo que sucedió no fue una borrachera. Lo que sucedió el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Miren lo que dice ahí, en el verso 14 del capítulo 2, dice, entonces Pedro poniéndose en pie, después de haber sido criticado y después de haber sido ridiculizado, diciendo que no, que estaban todos borrachos, se puso de pie con poder y alzó la voz. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? La gente se emborracha al atardecer. Y si seguimos mirando el capítulo 2 de Joel, vemos que Pedro cita al profeta Joel para demostrar que lo que él está diciendo no es algo que no tiene fundamento, ¿verdad? Sino que es algo que está profetizado, que había sido anunciado 800 años antes de la venida de Jesucristo. Vean lo que dice el profeta Joel. Joel está en el Viejo Testamento y dice así el profeta Joel: después de esto, en su capítulo 2, versículo 28 al 32, dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea que aquí vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, demuestra con las Escrituras que lo que está sucediendo ese día no es algo que sucede así sin fundamento, sino que es algo que está profetizado por el profeta Joel, como dije, 800 años antes de la venida de Jesucristo. Qué tremenda concordancia, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia vemos que hay una tremenda concordancia entre el Viejo o el Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que se ha profetizado en el Viejo Testamento. Es decir, que las raíces del Nuevo Testamento están todas en el Viejo Testamento. Todo está fundamentado, todo está escrito. La palabra está escrita. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esta profecía de Joel que acabo de leer tiene dos partes. Ya se cumplió la primera parte, pero la segunda parte de la profecía todavía no se ha cumplido. La primera parte, los versículos 17 y 18 en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que coincide con la de Joel, dice el verso 17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, verso 18, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es la primera parte de la profecía. Esta parte de la profecía ya se ha cumplido. Es decir, ya se ha cumplido lo que es la llenura del Espíritu Santo. Los hijos y las hijas del Señor han profetizado, han tenido visiones, los ancianos han tenido sueños, y durante 2000 años de la era de la iglesia, de la gracia, esta profecía ya se ha cumplido. La segunda parte de la profecía de Joel, y que es la que está citando Pedro, la segunda parte de esa profecía está todavía por cumplirse, es decir, los versículos 19 y 20 y 21 del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde estábamos estudiando, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia?, será salvo. Entonces, esta es la segunda parte de la profecía. Por eso digo que esa profecía que Pedro cita de Joel tuvo ya su primer cumplimiento, y la primera parte se cumplió, la llenura del Espíritu Santo, que los hijos y las hijas del Señor profetizaran, que los ancianos soñaran sueños, que los jóvenes tuvieran visiones. Todo eso ya se ha cumplido. La segunda parte es lo que no se ha cumplido. La segunda parte de la profecía está por cumplirse muy pronto, y esta segunda parte será al final de la gran tribulación.
La gran tribulación que va a venir sobre la faz de la tierra, después de que suceda el rapto de la iglesia, comienza la gran tribulación, que como saben todos ustedes es un periodo de 7 años, que se divide en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, y ahí se manifestarán todas las tribulaciones y las grandes tribulaciones que van a venir sobre la faz de la tierra. Pero para ese entonces ya la iglesia habrá volado y está en la boda del Cordero en el reino de los cielos. Aleluya. Después de que Pedro ha demostrado con la escritura del profeta Joel que el bautismo del Espíritu Santo no es un invento suyo, ni es un conejo que se sacó de la manga, sino que es una profecía escritural del profeta Joel 800 años antes de Cristo, en la segunda parte de su sermón, Pedro presenta a Cristo. Versículos 22 del libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, versículo 22, donde dice la palabra de Dios: varones israelitas, súbelo un poquito para arriba, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Imposible que Cristo se quedara en la tumba. Así que Pedro presenta a Cristo como el descendiente del rey David para convencer por las Escrituras a los judíos incrédulos que no creían en Cristo, que no creían que Cristo era el verdadero Mesías, porque como ustedes saben, una parte o la gran mayoría del judaísmo no creyeron que Cristo era el Mesías prometido en el Viejo Testamento. Ellos pensaban que era un impostor, porque eso era lo que los doctores de la ley y lo que las autoridades religiosas del judaísmo habían enseñado, y obviamente todo el mundo creía lo que se enseñaba de manera oficial en el templo. Pedro, en los versículos 25 al 28 del libro de los Hechos, vamos a ver versículo 25 al 28 del capítulo 2, dice: porque David dice de él, como digo, Pedro está presentando a Jesucristo como el Mesías verdadero para poder refutar todos los argumentos y todas las mentiras que había levantado el judaísmo acerca de que Jesucristo era un falso Mesías. Por eso Pedro dice en el verso 25 del capítulo 2, dice: porque David dice de él, David, el rey David, que todo el mundo conocía y que todo el mundo admiraba y tenía a David por el mejor rey del pueblo de Israel. Bueno, pues ya que ustedes creen en todo lo que dijo el rey David, pues ahora Pedro dice: porque David, el rey David, al que ustedes admiran y reconocen, dice de él, dice del Mesías, de Jesucristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Entonces aquí tenemos a Pedro predicando las grandes verdades acerca del rey David. Miramos, por ejemplo, también el Salmo 16, versículo 8 al 11, donde dice la palabra: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Otra vez Pedro está citando, como digo, las escrituras del Viejo Testamento, en este caso del rey David. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiada, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea que aquí vemos que el Señor, el apóstol Pedro, enseña claramente que lo que él está enseñando está basado en las escrituras del Viejo Testamento, de las del profeta Joel, las del rey David, y ahí sigue enseñando y diciendo que David profetizó muchísimo acerca de Jesucristo en los Salmos. Si ustedes se leen los Salmos verán que son casi como un relato de la crucifixión y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 29 al 33 podemos ver del libro de los Hechos, claro, donde Pedro sigue predicando a su generación, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que todo el mundo conocía la historia del pueblo de Israel, todo el mundo sabía que el sepulcro de David en aquella época pues estaba allí en la presencia de todos. Pero siendo profeta, David tuvo muchas facetas, ¿verdad? El rey David no solamente fue un gran músico, se le conoce como un gran músico, como un gran compositor de salmos, se le conoce como el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel, pero también David era profeta del Señor, ya te lo dice la palabra ahí. Algunos no habían conocido esa faceta de David, pero David era un gran profeta de Dios, de la talla de los mejores. Dice el verso 30 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea, qué promesa más maravillosa Dios le hizo a David acerca de sus futuros descendientes, y que ese Mesías que estaba profetizado desde el Viejo Testamento, cuando viniera, que descendería por la línea de la sangre del rey David, es decir, sería un descendiente directo del rey David, porque José y María, los padres de Jesús, eran de la casa de David. Dice en el verso 31, viéndolo antes, es decir, sabiéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David habló de la resurrección de Cristo 1000 años antes de su venida, que su alma no fue dejada en el Hades, en el sepulcro, ni su carne, ni la carne de Jesucristo vio corrupción, es decir, su cuerpo no se corrompió como se corrompen todos los cuerpos. Así que, exaltado, verso 33, el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, porque la resurrección de Cristo, todo el mundo, toda aquella generación lo tenía presente, todo el mundo habían oído a los apóstoles ya predicando del Cristo que había sido crucificado pues unos 50 días atrás, y que ahora la ciudad de Jerusalén está llena de predicadores. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eran testigos de la resurrección, lo habían visto resucitado. Todos nosotros, dice Pedro, refiriéndose a él y a todos los que están con él, predicando llenos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, predicando de Cristo. Así que le sigue diciendo en el verso 33, exaltado por la diestra de Dios, Jesucristo es exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que la llenura del Espíritu Santo que está sucediendo, a la que Pedro está haciendo referencia, es la promesa que el Padre había hecho. Así que Dios le prometió al rey David que de su descendiente nacería el Cristo, el Mesías Rey, y que se sentaría a reinar en su trono. A la derecha del Padre está Jesucristo reinando, y pronto vendrá para juzgar, como dice el credo, a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Otra escritura citada por el apóstol Pedro es el Salmo en el versículo 34 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ese pasaje que Pedro está citando
lo vemos en el Salmo. Salmo 110, si ustedes se van al Salmo 110, versículo 1, dice exactamente lo mismo. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que vemos que la tremenda documentación escritural que tiene Pedro a la hora de predicar, se ve que Pedro había estudiado las Escrituras y que las Escrituras ya estaban abiertas y él las entendía perfectamente y hacía coincidir todo lo que dijeron los profetas del Viejo Testamento con lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Cristo está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, esperando el cumplimiento del tiempo de Dios, mientras Dios pone a todos los enemigos de Jesucristo y a todos los enemigos de Dios los pone bajo sus pies. Mientras tanto, a nosotros, hermanos, nos toca buscar el poder pentecostal. Mientras Dios pone bajo los pies de Cristo a todos los enemigos, a nosotros como iglesia del Señor y como amantes de Dios nos toca buscar el poder pentecostal para poder predicar con la unción del Espíritu Santo, como lo hacía Pedro y como lo hacían todos los que estaban juntamente con él en el día de Pentecostés. Así es que Pedro demostró con las Escrituras del Viejo Testamento que Jesucristo era el verdadero Mesías. Y había que hacerlo así, para desintoxicar a los judíos. Los judíos, como dije anteriormente, habían sido engañados por los sacerdotes, haciéndoles creer que Jesucristo era un impostor. Los sacerdotes siempre estaban diciendo eso y estaban extendiendo esa mentira. Jesús no es el Mesías, Jesús no es el verdadero Mesías, ese es un impostor. Y entonces esa mentira corrió como la pólvora y contaminó y contagió a miles y miles de judíos. Y Pedro por eso tiene que hacer un trabajo de desintoxicación, de desmontar todas las mentiras que el judaísmo había enseñado acerca de Jesucristo como Mesías. La mentira que se había extendido en el judaísmo de que Jesucristo era un falso Mesías, había que destruirla con las escrituras del Viejo Testamento, con las escrituras del Viejo Testamento, citando a personajes bien conocidos, como está haciendo Pedro. Está citando a Joel, 800 años antes de Cristo, está citando al rey David, 1000 años antes de Cristo. Y todo el mundo sabía quién era Joel, el judaísmo sabía quién era Joel, quién era el rey David. Así es como se predica, citando las Escrituras, porque la palabra de Dios, vean lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, y por eso Pedro, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, empezó a citar las escrituras del rey David y las escrituras del profeta Joel para poder desintoxicar y para poder sacar todas las mentiras que estaban en las mentes de aquellos judíos, porque habían sido engañados por los sacerdotes y por los escribas y los fariseos. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz, hermano. La palabra de Dios es la que es viva y eficaz. Por eso tenemos que documentarnos bien y estudiarla bastante. No es nuestra palabra como hombre, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros citamos la palabra de Dios, la gente se quedan desarmados, se quedan sin argumento. Y Pedro sabía esto y por eso siempre está usando las escrituras del Viejo Testamento para demostrar que la llenura del Espíritu Santo es algo que estaba profetizado. Se ve que el apóstol Pedro estaba bien documentado y bien preparado en las Escrituras. ¡Aleluya! El otro día estábamos nosotros en el estudio del martes. En el estudio del martes tocamos la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Vamos a leer todo ese texto. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo juntos, ¿verdad? Que lo leímos el martes pasado, pero es una enseñanza que tenemos que considerarla. Dice así, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a repetirlo de nuevo porque yo pienso que las grandes verdades cardinales de la palabra de Dios tenemos que meterlas en la cabeza para que después las podamos vivir. Nosotros vivimos lo que tenemos en la cabeza. Si en la cabeza no tenemos sino cuentos chinos, pues eso es lo que vamos a vivir. Pero si tenemos palabra de Dios, es lo que vamos a desarrollar y a poner en práctica en nuestra vida diaria. Todos juntos, verso 15 otra vez. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que tenemos que estar siempre preparados. ¿Tenemos que estar siempre preparados con qué? Con la Escritura. Tenemos que conocer la Escritura, tenemos que leer la Escritura. Y si ya te has leído la Biblia entera, vuélvela a leer la segunda vez y lee los pasajes más importantes y mentalízate y lee la palabra de Dios. Es necesario que la iglesia haga como hizo Pedro. Pedro estaba bien documentado y para poder predicar, él no predicó así ocurrencias, sino citó las Escrituras. Y con las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y con las Escrituras pues se convence, es el poder del Espíritu Santo el que respalda las Escrituras. Entonces es necesario que la iglesia haga igual que Pedro, las dos cosas que tenía Pedro, que muchos cristianos hoy en día, por su indiferencia probablemente no tienen, pues el número uno es estar preparado. Número uno, tenemos que estar preparados con las Escrituras para poder presentar defensa, para que si viene un testigo de Jehová o cualquier otra persona a hablarnos a nosotros de Dios, que nosotros podamos presentar defensa, estar siempre preparados para presentar defensa, para decirle a la gente, no, ese concepto, esa idea que usted tiene en la cabeza no es correcto. Mire lo que la Biblia dice aquí, mire lo que la Biblia dice por allá. Y entonces así desmontamos las mentiras que la gente pueda tener en su corazón, como hizo Pedro con el judaísmo de su generación. Desmontó todo lo que los fariseos y los escribas y los doctores de la ley le habían enseñado a los judíos así de la calle. Pedro lo desmontó todo usando las Escrituras del Viejo Testamento. Así que las dos cosas que tenía Pedro y que muchos cristianos no tienen probablemente por su indiferencia o por su desidia, número uno, estar preparado, estar documentado con las Escrituras como lo estaba Pedro, y número dos, estar lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro tenía esas dos características, estaba bien documentado, estaba bien preparado y también estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Si seguimos mirando pasajes de la Biblia, en el verso 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la palabra, al oír esto, ¿al oír qué? Pues al oír la explicación tan contundente, tan clara que el apóstol Pedro estaba haciendo de las Escrituras del Viejo Testamento. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al oír la explicación del apóstol Pedro, citando las Escrituras del Viejo Testamento, dice la palabra, se compungieron. El significado, hermanos, de compungir es descubrir que por mi culpa crucificaron al Mesías. Eso es una pena y un dolor muy grande, muy profundo en el corazón de aquellos judíos que habían presenciado, porque a los que Pedro les está predicando, esos mismos habían presenciado, menos de un par de meses atrás, habían presenciado la crucifixión de Jesucristo. Y entonces cuando Pedro les predica con tanta precisión, con tanta exactitud, citando las Escrituras, dice que se compungieron de corazón. Y compungirse significa eso, descubrir que por mi culpa
crucificaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una pena, es un dolor profundo lo que sentía esta generación cuando Pedro les está predicando. Y eso era lo que ellos sentían, lo que sentían aquellas personas a las que Pedro les está predicando, dolor profundo. Y ellos se compungieron y dijeron: Señor, perdóname, lo siento mucho por haberte ofendido, Señor, pero ¿qué es lo que teníamos nosotros en la cabeza? ¿Dónde estábamos nosotros cuando dijimos: crucifícale, crucifícale? Porque a muchos de los que le está predicando Pedro estaban allí: crucifícale, crucifícale. Compungirse de corazón. Se compungieron, al oír esto se compungieron de corazón. Estaban compungidos, estaban quebrantados, reconocían su pecado. Y le dicen a los apóstoles: ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Ya que hemos metido la pata hasta el fondo, ¿qué haremos? Eso se llama convicción de pecado. Convicción de pecado. La gente cayó bajo la convicción. Cuando Pedro predicó la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, citando a todos los profetas, al profeta Joel y a David del Viejo Testamento, la gente se compungió. Y cuando usted y yo predicamos también citando la palabra de Dios, el Espíritu Santo respalda la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como leímos antes, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso se llama, como digo, convicción de pecado. La gente quedaron convencidos de que le habían fallado al Señor. Y nosotros también tenemos que estar convencidos. Estoy convencido de que como cristiano me falta madurar, me falta pasión, me falta entrega, me falta orar más, me falta liberarme de esto o de aquello. Nosotros también tenemos que estar convencidos de que nos falta crecer un poco más, de que sí, ya hemos aceptado a Cristo, pero nos falta crecer un poco más, nos falta un poco más de entrega. Hay que llegar a ese punto de convencimiento para que pueda haber un arrepentimiento de corazón y una búsqueda del poder del Espíritu Santo. Mi pastor decía siempre que una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Son dos cosas diferentes. Él las explicaba bien claro. Decía: una cosa es estar convencido y otra cosa muy diferente es estar convertido. Hay muchas personas convencidas y ya tienen claro cuál es la voluntad de Dios, pero no han dado el paso para cambiar. Están convencidos: sí, soy un pecador, estoy haciendo mal, me falta crecer, me falta madurar, me falta liberarme de este vicio, me falta liberarme de aquello, de lo otro. Estoy convencido. Pero una cosa es convencido y otra es convertido. Convencido, todos ya sabemos lo que es, pero convertido es dar ese cambio radical, como de la noche al día. El pasar de convencido a convertido pasa por el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento. Miren lo que Pedro dice en el verso 38 del capítulo 2, verso 38 del capítulo 2 de Isaías. Pedro les dijo: arrepentíos. Capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Arrepentimiento, arrepentirse, bautizarse en agua. Son los dos requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Un arrepentimiento sincero y luego bautizarse en agua. Hay muchas personas seguramente aquí en la iglesia que ya se han bautizado en agua, pero si todavía no han recibido el poder del Espíritu Santo, dicen: sí, ya yo tengo el requisito, ya yo me bauticé en agua, pero todavía yo no he recibido el poder del Espíritu Santo. Sí, tengo el Espíritu Santo, pero esa experiencia pentecostal de hablar en otras lenguas y de adorar a Dios y ese hacer desaparecer la timidez, la vergüenza, todavía eso no se ha producido en mi vida. Yo tengo que buscar el poder del Espíritu Santo. ¿Será que todavía puede ser que
que hay personas que a lo mejor tienen pecados ocultos en su corazón que no han examinado, o aún sabiendo que hay determinados pecados, determinados vicios en su corazón, no determinan sacarlos para poder recibir la unción, la llenura del Espíritu Santo. ¿O será que no están buscando a Dios como debe ser? Necesitamos un Pentecostés en nuestra iglesia hoy en día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que lo necesitamos. Pero ¿por qué será que muchas personas no lo reciben? Pues hay que investigar. Cada uno tiene que hacer un análisis exhaustivo. Cada uno tiene que hacer un análisis de su vida. Y bueno, a lo mejor tú dices, pues mira, yo estoy en santidad y tampoco lo he recibido. Pero a lo mejor es que te falta pasión, celo, entrega, oración. Necesitamos un Pentecostés en nuestra iglesia hoy en día para movilizarnos y para predicar a la gente de afuera del mundo. El pecado, hermanos, de la generación de los judíos a los que Pedro les predicó consistió en que crucificaron al Mesías. Ellos fueron conscientes de que se habían equivocado tremendamente y que habían crucificado al Mesías. Entonces, ese fue el pecado de aquella generación, que inducidos o influidos por los sacerdotes y por los doctores de la ley, dijeron crucifícale, crucifícale. Y ahora a esos mismos Pedro les está predicando y ellos dicen, es verdad, yo estaba allí entre los que decían crucifícale, crucifícale, yo di mi voto para que crucificaran a Jesucristo. Ay Señor, perdónanos. Y ahí empezaron a caer en la cuenta y a arrepentirse de ese pecado. Quizás tu pecado o el pecado del otro hermano o de la otra hermana no es el mismo, ¿verdad? Pero hay cosas en tu vida que tienes que limpiarlas y sacarlas. ¿Cuál es el pecado de los cristianos hoy en día? Pues cada persona que no sienta el poder del Espíritu Santo en su cuerpo debe hacerse esa pregunta. Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Verdad que si todos nos hacemos esa pregunta, el Espíritu Santo nos va a responder rápidamente? Y si usted le dice, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Pues el Señor va a citar aquellos aspectos de tu vida en los que le estás fallando al Señor. El Señor ha mostrado ya claramente desde hace tiempo a cada uno de nosotros los aspectos en los que le está fallando. Y lo va a seguir mostrando porque Dios es un Dios de misericordia. Y si Dios le dijo al pueblo de Israel en el Viejo Testamento que enseñaran y que repitieran las mismas enseñanzas a sus hijos, dice, se las enseñarás a tus hijos andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y se lo repetirás una y otra vez, porque a base de repetición ellos van a decir, uy, pues sí, es verdad. Entonces hoy en día pues pasa lo mismo, el Señor va a seguir repitiendo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la necesitamos, y un día y otro día y otro día, hasta que la gente diga, oye, pues sí, pues ya voy a dejarme de tantas excusas y voy a meterme a buscar la llenura del Espíritu Santo, y si hay pecado en mi vida, pues lo voy a sacar. Miren lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice así la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es lo que rompe la relación fluida que debe haber entre un cristiano o una cristiana y Dios. Tiene que haber una relación fluida, y si esa relación no es fluida es porque algo está interfiriendo ahí. Es el pecado lo que interfiere, es el pecado, las iniquidades las que han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces no le damos importancia al pecado, a los vicios, a las debilidades, pero sí hay que llamar las cosas por su nombre y limpiarnos de toda maldad para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestros corazones. Aleluya. También para que en el día del juicio, la prédica que se repite, para que en el día del juicio ninguno pueda decir, yo no sabía eso. En el día que nos tengamos que presentar delante de Dios para ser juzgados, ninguno puede decir, yo no sabía eso, yo no estaba enterado. No, usted sí estaba enterado, usted lo sabía, porque eso se predicó 1 y 1000 veces en la iglesia. Si usted no lo buscó, si usted no se liberó de sus pecados, ya es porque usted no lo quiso hacer. Entonces, no hay que dar lugar a la indiferencia. Lo que tenemos que hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo. Ya voy a
voy a ir terminando esta palabra y voy a terminar leyendo un sermonazo tremendo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 29. Yo comencé a leer el versículo 1 de Hebreos 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, dice la palabra, y del pecado que nos asedia. Usted seguramente dirá: no, pero si yo no mato, no robo, no le hago daño a nadie, voy a la iglesia, incluso hasta le doy mis diezmos al Señor. Eso está bien, pero apartarse, o mejor dicho, buscar aquellos aspectos de la santidad que a nosotros nos faltan, eso es lo que tenemos, es ahí donde tenemos que echarle valor a la vida. Como digo, aquí tenemos un sermonazo tremendo. Se supone que es del apóstol Pablo, porque casi todos los escritores le atribuyen el libro de los Hebreos al apóstol Pablo. Dice otra vez, repito, verso 1, por tanto nosotros como cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, miles de personas nos están mirando, millones de personas conocen a los cristianos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Verdad? El peso es como un lastre, como una carga. ¿Cómo va usted a correr una competición deportiva si usted lleva una mochila con 20 kilos atrás? No puede. De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, los ojos puestos en Jesús, porque a veces los ponemos en las cosas terrenales, en las cosas temporales, pero los ojos los tenemos que poner en Jesús. Verso 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, nosotros tenemos que estar considerando y valorando la obra de Cristo, ¿verdad? Y diciendo: uy, Señor, cuánto sufriste por mí en la cruz del Calvario. Si usted considera y valora la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted no se desanima, porque dice: todo eso hizo Cristo por mí, ¿cómo no voy yo a hacer? ¿Cómo no voy yo a luchar por mi Señor? Claro que sí. Dice el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros aquí no tenemos problemas. En otros países persiguen a los cristianos, los torturan, los meten en la cárcel, solo por el hecho de ser cristianos. Les confiscan sus bienes, queman las iglesias, torturan, persiguen, discriminan, hacen barbaridades y carnicerías tremendas con los cristianos, y esos cristianos tienen que derramar su sangre para no negar su fe. Y la palabra dice que nosotros, dice: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya, verso 5, olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Las prédicas que van orientadas a ser disciplinados, a esforzarnos, no tenemos que desmayar con eso, decir: sí, eso es lo que yo necesito, motivación, exhortación para poder seguir adelante. Dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. Y si soportáis, dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos los que somos mayores hemos sido disciplinados por nuestros padres, ¿verdad? Pero hoy en día muchos padres a lo mejor no disciplinan en la medida que lo debieran de hacer a sus propios hijos. Pero si se os deja sin disciplina, como dice el verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Bastardos quiere decir hijos de padres desconocidos.
Eso es un bastardo, un hijo de padre desconocido. Supongo yo que ninguno quiere ser catalogado o tener, digamos, ese calificativo sobre su vida. Nuestro Padre es Dios, ¿verdad? Y nos regocijamos diciendo que Dios es nuestro Padre. Pero si se nos quita la disciplina, dice, entonces sois bastardos, hijos de padre desconocido. ¿De quién eres hijo? Del diablo, de los espíritus, de los demonios. Por otra parte, verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los admirábamos, ¿verdad? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, bien, mal, regular, como a ellos les parecía. A veces se pasaban de la raya y a veces cuando nos tenían que castigar no lo hacían. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es decir, que cuando Dios nos aprieta las tuercas, cuando Dios nos tira de la oreja, es para que participemos de su santidad, para que digamos, sí, Señor, gracias, tú tienes razón, voy a bajar cabeza, voy a entrar por la puerta estrecha, porque yo quiero participar, yo quiero ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad, dice el verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no, ¿a quién le gusta que le tire de las orejas? Pero es necesario que el Señor nos tire de las orejas a nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de las predicaciones. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero, dice la palabra, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, después de haber corregido a nuestros hijos, vemos que el resultado de la corrección es una bendición, es un buen comportamiento por parte de nuestros hijos, y lo mismo es Dios con nosotros. Cuando Dios nos aprieta las tuercas y nos corrige, nosotros bajamos cabeza, entramos por la puerta estrecha y así glorificamos al Señor. Dice el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿verdad? Porque a veces estamos así, de brazos caídos, cabizbajos y todo eso, pero no, tenemos que levantar nuestras manos al cielo y saber que nuestra redención está cerca. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice el verso 14. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura son pensamientos equivocados, pensamientos que no tienen fundamento en la palabra de Dios y se nos meten. He visto tantas personas a las que se les ha metido una raíz de amargura, un concepto, una idea equivocada, una mentira que el diablo les metió y se quedan trabadas allí y al final se apartan de los caminos del Señor. Dice el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú perdió el derecho de la primogenitura. Primero lo desechó y después, ay Señor, perdóname, yo lo quiero, devuélvemelo. No, ya usted lo desechó y a la vez que lo desechó, pues ya puede estar ahí llorando y llorisqueando que Dios no se lo va a dar. Entonces uno tiene que valorar, como dice la palabra de Dios. Cuando uno la valora, dice, yo esto no lo voy a desechar de ninguna manera. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Está hablando de cuando estaban el pueblo de Israel en el desierto junto al monte Sinaí y Dios habló, la gente, todo el mundo pudo oír la voz de Dios directamente y le dijeron, Moisés, por favor, dile a Dios que no nos hable porque su voz, Dios mío, qué terrible eso, la voz de Dios, por favor, que no nos hable directamente, que Dios te hable a ti y luego tú nos dices a nosotros lo que Dios te ha dicho que nos digas. Dice el verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía allí junto al monte
Sinaí, que Moisés dijo, fíjate, hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Uy, la santidad de Dios. Yo no sabía que eso era así tan grande. Sino que os habéis acercado a nosotros, nos dice el apóstol, nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, o sea que nos estamos acercando al reino de los cielos, a la gloria eterna, donde están los justos que han sido perfeccionados, donde están los ángeles, los querubines, los serafines. Mirad que no desechéis, sigue advirtiendo, verso 25, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y Dios nos está amonestando a todos, ¿verdad? A que nos tomemos las cosas de Dios en serio. La voz del cual dice, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el último versículo, el 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que no es cosa ligera, no es cosa de broma. Dios es muy grande, Él es digno de toda adoración, de toda alabanza, así que nosotros tenemos que servirle en espíritu y en verdad, y cuanto más, tanto mejor. Así que esfuerzo, disciplina, perseverancia para llegar a la cima, para llegar al reino de los cielos. No hay fórmulas mágicas. Y lo que vale cuesta mucho. Las bendiciones de Dios cuestan, pero si estamos dispuestos a pagar el precio y a doblar rodilla y a entrar por la puerta estrecha, Dios nos bendice. Más pronto o más tarde usted va a recibir la recompensa al esfuerzo que usted está haciendo por santificarse y por ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nos ponemos en pie y le oramos al Señor dándole gracias por este día precioso.